Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce. Soy pastor en la iglesia en Jerusalén, aquí en Ciudad Victoria. Vamos a predicar una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Gloria a Dios. Voy a leerla, está en San Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a leerla y después vamos a tratar de explicarla. Esta es una parábola muy importante porque nos habla de todo el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es una parábola muy interesante. Vamos a leerla. Está en San Mateo 13, 24. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a una oración. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga esta parábola o este mensaje de esta parábola del trigo y la cizaña. Denos una palabra buena, pura, pacífica, que venga usted, el Padre de las luces. Bendiga a aquellos que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, denos tranquilidad, denos paz para predicar y que su Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, en la Biblia hay más de 74 o 74 parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una composición breve, real o ficticia, que nos revela verdades espirituales o morales, y siempre tienen una verdad central, y sus personajes no usan nombres. Esas es una de las características de las parábolas. Son historias muy importantes que nos dan también enseñanza. Entonces es bueno estudiarlas. En este caso, esta parábola del trigo y la cizaña tiene interpretación. Antes de entrar a la interpretación, le voy a decir que las parábolas tienen una verdad central. La mayoría de las parábolas tienen una verdad central. Por ejemplo, la parábola de el buen samaritano. Esa parábola, la verdad central ahí es la misericordia. Hay otra parábola, por ejemplo, la parábola de los dos deudores. Ahí la verdad central, lo que quiere enseñar el Señor Jesucristo es el perdón. Y así hay diferentes parábolas que tienen diferentes verdades centrales. En esta parece que en lo que es la parábola del trigo y la cizaña, pues la verdad central sería que va a haber un tiempo en que Dios va a cosechar, a cegar, va a traer la retribución, ¿verdad? Dice, en este caso, dice, los hijos del reino y los hijos del malo. Gloria a Dios. Es una advertencia para que nosotros andemos de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Voy a leer la interpretación de la parábola. Está ahí mismo en el capítulo 13 de San Mateo. Dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la interpretación que da el Señor. Y esta parábola, si la podemos entender así, nos está hablando de todo el plan de Dios. Escuche, esta parábola nos habla de todo el plan de Dios, desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, hasta el Apocalipsis, en Apocalipsis 14:14, cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia. De tal manera que esta parábola del trigo y la cizaña, ahorita, en este tiempo que estamos viendo, se está cumpliendo. Es muy importante que entendamos esto. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a ver la parábola y vamos a comenzar a ver los primeros versículos ahí en San Mateo 13:24 y ir dándole interpretación. Gloria a Dios, aleluya. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vámonos a ver, si usted tiene ahí su Biblia, vaya a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Escuche cómo la parábola se va desarrollando de acuerdo, como dice Génesis. Dice que Dios sembró buena semilla en su campo. Escuche, Génesis 1, 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. ¿Qué hizo Dios ahí? Sembró su trigo, gloria a Dios. Sembró su trigo. Es decir, Él cumple aquí esta parábola. Porque dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué hizo Dios con el hombre, con la mujer? Él hizo algo bueno, nos creó, nos dio la bendición de existir como seres humanos. Gloria a Dios. Eso es algo hermoso que hizo Dios por nosotros. Aleluya. Génesis 2:9 dice la palabra de Dios. Génesis 7, perdón. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Gloria a Dios. Y también dice en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, aquí nos está narrando la Biblia de cómo Dios sembró aquel trigo, creó al hombre y creó a la mujer, creó a la raza humana, gloria a Dios. Pero luego la parábola nos va diciendo, vamos viendo ahí el plan de Dios. Regresemos otra vez a San Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta cizaña entendemos aquí que es el pecado, porque aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, el pecado entró en el mundo. ¿Dónde dice esto? En Romanos. En la carta a los Romanos nos narra también la Biblia sobre este hecho de que el pecado entró en el mundo. Vaya usted conmigo a la carta a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 2. Estamos estudiando la parábola del trigo y la cizaña y estamos viendo la parábola y cómo se va desarrollando en la Biblia, cómo se va esa parábola, cómo va desarrollándose en la palabra de Dios, porque es muy clara la palabra de Dios en este aspecto. Dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Pablo está hablando de cuando Adán y Eva pecaron. Y recuerde que la parábola dice que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, entre lo que había sembrado Dios, que era el hombre y la mujer, la raza humana, y se fue. Aquí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Que el que había de venir es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces ahí está ese problema, ¿verdad? Ahí está esa situación. Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, pero ellos pecaron, entró la cizaña entre el trigo y vamos a ver qué hace Dios, qué decide hacer Dios con ese, pues aparentemente problema, ¿verdad? Con esa situación. Vamos a ver qué decide Dios según la historia, pero hasta aquí estamos explicando esta parábola. Vamos otra vez a San Mateo, capítulo 13, versículo 24 y sigamos leyendo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Que entró el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El asunto es que el trigo y la cizaña son dos plantas muy parecidas, según los que las conocen, son muy parecidas. Cuando están pequeñas las plantas, no se puede distinguir una de la otra. Entonces, ellos, aquí los ángeles, que son estos personajes, dicen: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo? Pues el adversario, el diablo, Satanás, ¿verdad? Eso lo explica muy claramente. Dice: un enemigo ha hecho esto. Eso lo explica muy claramente la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante. Vaya usted conmigo a Efesios 2, 1 en adelante. Por eso dice acá el Señor, aquí en San Mateo dice: un enemigo ha hecho esto, dice. Gloria a Dios. Aquí en Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordias por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso dice ahí la parábola: un enemigo ha hecho esto. Hay un enemigo ahí. También en el mismo Efesios, en el capítulo 6, gloria a Dios, aleluya, en el capítulo 6,
el apóstol Pablo dice, 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Por eso acá dice la parábola, un enemigo ha hecho esto. Entonces, ¿qué va a hacer? El asunto ahí la parábola es que nos plantea, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con este asunto de la cizaña y el trigo? Los ángeles aquí le plantean, Señor, dice, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Pero el Señor es muy misericordioso, fíjense cómo nos ama. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. Cuando Dios dice no, Él busca otra alternativa. Ahí Él extiende su misericordia para el ser humano. Nos extiende su misericordia. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Había la posibilidad, arrancamos la cizaña, pero Dios dice también se va a dañar el trigo. Entonces, Él extiende su misericordia. Fíjese lo que dice aquí, dice, no. Dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, Dios hace algo, dice aquí, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, lo que está planteando ahí la parábola, y es lo que está pasando ahorita. El trigo crece y la cizaña también está creciendo. El asunto con las dos plantas, se puede decir, es que cuando el trigo crece, como tiene en sus semillas peso, porque es una planta que nos sirve para alimentarnos, como tiene peso, sus semillas están llenas de alimento, y es una varita delgada, el trigo lo que va a hacer es que se va a doblar, porque está llevando bendición, aleluya, son los hijos del reino, los hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que el trigo, se puede decir que se humilla, se dobla aquella planta, se humilla, está doblada por el peso. Y la cizaña, como tiene pocas semillas, tiene veneno en las semillas, pero algunas están huecas. Lo que hace la cizaña es que crece erguida, está llena de vanagloria, crece erguida y no se dobla. Entonces, es lo que ellos ven cuando hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Ahí se dan cuenta el campesino que siembra, que está sembrando, se da cuenta cuando las plantas crecen para ya cegarlas, cuando ya están listas para cosecharlas, porque ya dieron su fruto y está maduro el fruto, la cizaña crece erguida y el trigo se humilla, se dobla, gloria a Dios, aleluya. Entonces ya distinguen qué es trigo y qué es cizaña, gloria a Dios. Es interesante notar que esto Dios lo va a dejar hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? Esta es la parte muy importante de la parábola. Sigamos leyendo, dice, él le dijo, no sea que arranquéis la cizaña y arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Jesucristo nos dice en la explicación cuándo será la siega, dice, gloria a Dios. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Está hablando del infierno. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Aquí hay un mensaje para estas personas, ¿verdad? Dice, todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad necesitan arrepentirse y venir a los pies del Señor Jesucristo.
Dice, y los echan en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero dice que la ciega será cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces, ahí nos iríamos a San Mateo. Vaya conmigo a San Mateo, en el capítulo 24 de San Mateo. Ahí mismo en San Mateo. Es San Mateo 24, perdón. Aquí está, San Mateo 24, versículo 29, dice, este es el fin del siglo. Aquí se cumple la parábola del trigo y la cizaña. Se cierra esa parábola que ahorita está todavía cumpliéndose, pero aquí se cierra ya a cabalidad. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Acá la parábola dice, y enviará. Estoy leyendo San Mateo 13, 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice, y entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en su reino de su Padre. Y acá en San Mateo habla de cuando recoja, pero a su iglesia. Dice, e inmediatamente después dice, entonces aparecerá la señal, dijo el hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, o sea, al trigo, porque ya también recogió la cizaña. Juntará a sus escogidos, va a juntar al trigo. Recuerden que la parábola dice, atad la cizaña en manojos y echarla en el fuego, y al trigo ponerlo en mi granero. Gloria a Dios, aleluya. Entonces esta parábola se está cumpliendo ahorita, aleluya. Por eso estamos viendo, la Biblia lo explica muy bien, por eso estamos viendo más violencia, estamos viendo más difícil la vida, porque la cizaña crece, pero también crece el trigo. Aleluya. Jesucristo dijo algo en la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios, aleluya. Los hijos del reino, los que son hijos del reino, los que son hijos de Dios, tienen que humillarse, tienen que doblarse como el trigo y dar fruto. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu, porque eres parte de la cosecha de Dios, del trigo que Dios sembró desde la fundación del mundo. Esto está en la Biblia también. Dice en Efesios, dice que Dios nos apartó desde la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría de inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, eres trigo o cizaña, gloria a Dios. Pero si eres trigo, si estás dando fruto para Dios, si le estás sirviendo al Señor, si estás buscando de su voluntad, síguelo haciendo más, porque tú tienes que humillarte delante de la presencia de Dios. Cuando el Señor venga en su santo reino y te vea que estás dando fruto y que estás humillado delante de su presencia, te va a llevar a su presencia, te va a llevar a su granero. Es una parábola que nos habla de que hay en Cristo Jesús, hay una esperanza, y los tiempos se van a poner más difíciles. La parábola lo dice así,
Crece el trigo, pero también crece la cizaña. Gloria a Dios, los tiempos van a ser difíciles, ¿verdad? Pero tenemos una promesa de que Cristo va a venir pronto. Aleluya. Bueno, esta es la parábola del trigo y la cizaña. Espero que la haya podido explicar bien. Vamos a hacer una oración para despedir despedir el tema. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre, le adoramos. Le rogamos que esta explicación de esta parábola del trigo y la cizaña, Señor, sea de bendición para aquel que esté escuchando y viendo este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Le adoramos y le bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce. Pastor de la Iglesia de Jerusalén. En todas las predicaciones que doy, utilizo la Biblia Reina Valera 1960. Nos sirve mucho para poder explicar mejor la palabra. Y Dios te bendiga, Dios te guarde, que este tema sea de bendición para ti.